Nos encontramos en esta oportunidad con la doctora Mirta Vázquez Chuquilín. Ella es candidato por el Frente Amplio en la región Cajamarca con el número 2. Nos visita a Cutero. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, segundo. Efectivamente, visitando Cutervo, estamos haciendo, digamos, una pequeña gira por estas zonas de Cajamarca para encontrarnos con la gente, para que conozcan nuestras propuestas. Yo creo que ya queda pocos días y claro, lo principal es acercarnos también a la población. ¿Cómo está la respuesta de la gente? Yo creo que bien, porque hay mucha gente en Cajamarca que sobre todo ahora está evaluando mucho la trayectoria de los candidatos, y yo creo que quienes tenemos una trayectoria básicamente de lucha al lado de las comunidades, la gente creo que sabe reconocer eso, y pues tenemos una respuesta bastante interesante, ¿no? El periodo de legislatura de este próximo Congreso es demasiado corto, 1 año y medio. Sin embargo, vemos campañas muy fuertes, no solamente en Cajamarca, sino en diferentes regiones del país. Tal vez porque ¿Usted cree de que se nota una inversión de los candidatos y que luego, una vez llegado al Congreso, intenta recuperar? Sí, a ver, yo creo que en principio pensar que este año es un año bien corto, pero también es un año estratégico, y creo que los partidos están pensándolo en esos términos, ¿no? Es un año en el que se tiene que terminar o concluir una serie de reformas para que los procesos realmente puedan avanzar, por ejemplo, en los temas anticorrupción. Y los partidos, más bien, que han estado ligados a los temas de corrupción, lo que van a pretender es que lleguen sus candidatos para truncar estos procesos, ¿no? Entonces hay un juego ahí estratégico de poder, y por eso es que hay tanta desesperación, y en algunos partidos vemos cómo se está invirtiendo tales cantidades de dinero para llegar al Congreso, que realmente uno no se explica por qué en un periodo tan corto, pero nuestra lectura es que quieren llegar ahí de manera desesperada para truncar varios procesos que pueden ser cruciales en la lucha anticorrupción. ¿Usted cree que se propone cambios para que no cambie nada? Yo creo que realmente hay muchos partidos que están con el discurso de cambios, y lo único que quieren es que se conserve cierto estatus de protección a ciertos partidos, organizaciones y grupos de poder. Yo creo que eso es lo que se está jugando, ¿no? Una pugna de poderes, y más bien quienes estamos del otro lado sí queremos un cambio, y eso implicaría que entramos al Congreso para continuar con esta serie de reformas que se quedaron truncadas. ¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio? ¿Continuar las reformas aprobadas por el anterior Congreso? Por supuesto, ha quedado todavía la implementación, pero propuestas por el presidente Vizcarra. No, a ver, el Frente Amplio lo que propone es seguir con esta lucha fuerte que ha tenido en varios aspectos, y que claro, ha quedado a mitad por el cierre del Congreso, que era necesario, digamos, ¿no? Pero hay que continuarlas. Por ejemplo, a ver, ahorita es estratégico, por poner un ejemplo, el tema de retirarle la inmunidad a una serie de autoridades como el fiscal Chávez, ¿no? Si no se le quita la inmunidad, en realidad el Ministerio Público como institución no va a poder transformarse. Y ahí los fujimoristas van a buscar seguir protegiéndolos, ¿no? Entonces, ahí el Frente Amplio, por ejemplo, sí se propone seguir con esta propuesta, o seguir con las propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de evitar más beneficios a las grandes empresas, que eso también tenía un proyecto de ley y que se truncaba, ¿no? A cada momento que se quería discutir se truncaba. No son propuestas que vienen del Ejecutivo, son propuestas que vienen desde nuestro grupo político, pero que se han quedado truncadas porque justamente teníamos un Congreso muy corrupto. Claro, la reforma de la justicia, la ley electoral, que también es en camino, la eliminación de la inmunidad parlamentaria,
son temas que el Frente Amplio sí lo va a tocar en esta próxima legislatura. De todas maneras, porque son los Pero temas ¿cuál es que la quedan propuesta? pendientes. ¿Continuar lo que se ha avanzado o ustedes plantean algunas reformas más? Hay varias reformas, porque por ejemplo se planteó la reforma política en cuanto a partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a partidos políticos, en realidad hay que seguir rediscutiendo porque hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con cómo se van a financiar. Y ahí se tiene que hacer ajustes en la ley, o sea, no se puede seguir permitiendo que los partidos sean financiados por privados, entonces hay que seguir discutiendo. En el tema, por ejemplo, de bicameralidad, que se ha terminado aprobando esta reforma, pero que el Frente Amplio no está de acuerdo, porque en bicameralidad, por ejemplo, proponen un Senado que en realidad se ha elegido no como distrito múltiple, sino a nivel nacional. Los senadores van a salir a nivel nacional y ahí solamente les dan oportunidad a los, digamos, a gente muy conocida a nivel nacional. Un campesino no podría, por ejemplo, postular al Senado porque tendría que tener dinero suficiente para recorrer todo el país. Entonces nosotros estamos proponiendo que el Senado sí sea elegido como para el tipo del Congreso por distrito múltiple, ¿no? Entonces hay una serie de reformas que el Congreso lo ha aprobado, pero que el Frente Amplio lo quiere seguir discutiendo y quiere seguir replanteando una nueva fórmula, porque a pesar de que estamos de acuerdo con que el tema de bicameralidad le daría una situación de mejor garantía de legislación, digamos, en el país, nos daría esa garantía, pero no se puede hacer como a ciertas personas les conviene o a ciertos grupos políticos les conviene. El Frente Amplio también propone una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. ¿Usted cree de que se podría hacer en esta próxima legislatura o ve muy lejano esa posibilidad? O sea, el cambio de constitución es una apuesta del Frente Amplio. Creemos que si no cambia la constitución, en realidad no van a cambiar muchas cosas. Esa es la columna vertebral. Para este próximo periodo, que es muy corto, lo que aspiramos es que nosotros ya tenemos un proyecto de ley básicamente que propone que se convoque a un referéndum y que se convoque a una constituyente para la reforma, ¿no? Entonces, nosotros queremos insistir en este periodo en eso, que es lo que alcanzaría a ser. El próximo Congreso tendría que ya discutir, digamos, la reforma de la Constitución, ¿no? El Frente Amplio tiene posibilidades de pasar la valla electoral y con ello una bancada política. Por supuesto que todavía falta días para la campaña. Sin embargo, no pasaría de un número reducido de congresistas y sería, hasta el momento, según los estudios de investigación que se ha hecho, el único partido político nacional progresista que tiene la posibilidad de pasar la valla electoral. ¿Por qué no se logró una amplitud mayor con los otros frentes progresistas en el país? Sí, ha sido una pena que haya ahí una bifurcación, digamos, de los partidos de izquierda más progresistas, ¿no? Ahí en realidad ha habido un desencuentro por determinadas alianzas o determinadas apuestas que no están acorde con lo que, por ejemplo, el Frente Amplio propone, ¿no? El Frente Amplio, siendo un partido progresista, no puede admitir que nos podemos aliar, por más que, digamos, somos de izquierda, con gente que viene, por ejemplo, cuestionada y sentenciada incluso por corrupción, que no acepta, por ejemplo, el tema de, qué sé yo, el asunto, por ejemplo, de luchar contra la violencia hacia la mujer y que más bien se muestran líderes que son incluso tienen tintes bastante machistas. Entonces no condice eso con los movimientos progresistas en general. Entonces cuando la gente pregunta por qué los movimientos de izquierda, los grupos de izquierda no se juntan, creo que hay que evaluar de que hay que juntarnos, pero hay que juntarnos en función a principios y en función a lo que nosotros como movimientos políticos de izquierda estamos proponiendo, ¿no? La posibilidad que en un tiempo no muy lejano se genere esa unidad amplia para aspirar al gobierno nacional. Se podría hacer en tanto se deslinde de estos temas, por ejemplo, de los temas de corrupción, de que
partidos que se dicen de izquierda pues tengan suficiente amplitud como para discutir muchos temas que ahora están en debate, ¿no? O sea, en tanto se deslinde de esas situaciones que son contrarias a los principios de los movimientos progresistas, yo creo que sí. Doctora, el periodo es corto. Sin embargo, el congresista electo puede presentar proyectos de ley, puede discutir en el Parlamento proyectos de ley. ¿Nos puede decir qué proyectos de ley tiene en mente presentar de ser elegida congresista de la República por la región Cajamarca? Sí, a ver, yo básicamente pienso que hay que presentar proyectos de ley en 3 rubros que el Frente Amplio también siempre ha peleado, digamos, ¿no? El tema de justicia ambiental, justicia social y nosotros estamos también trabajando por lo que sería una sociedad más equitativa y con condiciones adecuadas para la población. Entonces, por ejemplo, yo tengo en mente varias cosas que desde mi experiencia son necesarias. En este momento, a ver, dentro del país se sigue aprobando leyes a favor de las grandes empresas. Ahorita mismo Vizcarra, en plenas Navidades, ha aprobado un decreto de urgencia que lo que hace es aumentar por 3 años más la devolución de IGB a las grandes mineras, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Lo que está pasando es que nosotros como país le estamos devolviendo plata a las empresas en lugar de cobrarle los impuestos que deben pagar. Entonces, una de las leyes que hay que aprobar rápidamente es la prohibición de estos beneficios tributarios para las grandes empresas. Eso hay que discutirlo porque nos andamos quejando como país de que no hay plata. Por favor, cobrémosle a las grandes empresas y distribuyamos a los sectores que realmente están necesitando. Lo segundo tiene que ver, por ejemplo, con algo que nosotros acá estamos sufriendo mucho en Cajamarca, el tema del agua, cómo se está gestionando el agua. Tenemos una autoridad nacional que está dando una serie de autorizaciones de licencias de agua, etcétera, que prioriza a las grandes empresas, a las grandes exportadoras. No puede ser eso, necesitamos una ley que ajuste esto y que además vuelva a la gestión del agua más integral, ¿no? O sea, ahora mismo la gestión del agua depende de unos, está dentro de un ministerio, el ANA está dentro del Ministerio de Agricultura y no estamos mirando la gestión de manera integral, ¿no? Otra cosa que a mí me interesa mucho de cara al tema de justicia social es cómo nosotros volvemos a reconocer, por ejemplo, a instituciones tan importantes como las rondas campesinas que están contribuyendo tanto a la pacificación del país, a establecer pues condiciones de seguridad. Cajamarca ha salido considerada como la ciudad más segura del país. Sin embargo, a pesar de que, ¿eso a qué se debe? No se debe pues a la policía, no se debe al serenazgo, se debe a las rondas campesinas. Y aún así se sigue criminalizando a los líderes ronderos. Entonces, una cosa que a mí sí me parece muy importante es que hay que afianzar, está bien, en la Constitución ya tenemos reconocidas las funciones jurisdiccionales de la justicia especial, pero hay una serie de normas contradictorias en la propia Constitución, ¿no? A la par que dicen, sí, reconocemos la jurisdicción especial, más atrás hay artículos que dicen la justicia solamente puede ser ejercida por el Poder Judicial, o sea, se desconoce la justicia especial, ¿no? Entonces, ahí hay que ajustar normas, el tema de lograr una coordinación en condiciones de respeto, de autonomía de las rondas, me parece muy importante. Los temas, por ejemplo, de evitar que se siga criminalizando a los líderes sociales, está gravísima la situación, segundo. Ahora, por ejemplo, se está considerando la protesta social como delito de extorsión, ¿no? Esas normas hay que pedir que se deroguen. No puede ser que en nuestro país no se respete la democracia y que la gente pueda salir a protestar por lo que realmente está sufriendo. Sales a protestar y te criminalizan, te inician un proceso. Y lo que ha sucedido ahora último ya nos escandaliza más. Por ejemplo, en el caso del sur, a un dirigente como Adubiri está en la cárcel.
y yo sé que puede tener muchos cuestionamientos políticos, lo que sea, pero lo terrible es que él está en la cárcel por ser líder de los Por un aymaras. tema social, ¿no? Sí, porque los aymaras hicieron una protesta. Él ni estuvo en el momento de la protesta, probado que no estuvo en ese momento, pero le dicen, tú por ser el líder eres responsable de esto. Entonces está criminalizando. ¿Con nombre propio es ese proyecto de ley que usted estará presentando? Sí, en realidad yo creo La eliminación de... el proyecto tendría que ser la modificación de las normas, por ejemplo, delito de extorsión no puede aplicarse a protesta social, por ejemplo, ¿no? El tema de autoría no ejecutiva no puede aplicarse a los líderes sociales. Entonces hay, digamos, unas figuras legales específicas del Código Penal que vamos a señalar ahí específicamente para que se evite seguir criminalizando. Eso es un tema que, por ejemplo, a Cajamarca afectaba a muchísimos líderes sociales, ¿no? Entonces, ese es otro grupo de normas y lo que tiene que ver también con el tema de cómo ahora mismo, por ejemplo, se está priorizando la agricultura de gran exportación y se está siguiendo pues solamente la receta de la CONFIEP, ¿no? Nosotros tenemos que volver a decir que si vamos a diversificar la economía tenemos que pedir que se apoye la pequeña agricultura, sobre todo que es la que se hace en provincias. No hay créditos ahora agrarios para los pequeños agricultores, hay que presentar normas para ver cómo se soluciona. Ya no tenemos ni siquiera banco agrario, pero tenemos que encontrar una fórmula básicamente para que sea de crédito agrario con intereses preferenciales a los pequeños agricultores. Doctora, siempre ha sido conocida usted como una luchadora social. Sin embargo, desde el lado de la parte legal, también como una defensora de los derechos humanos en Cajamarca, muy cercana a la señora Máxima Acuña, una ciudadana que se enfrentó a Minera Yanacocha. ¿Qué se va a hacer con el proyecto minero Conga en Cajamarca? ¿Habrá una voz desde el Congreso para seguir insistiendo del respeto de las cabeceras de cuenca, los bofedales, los manantiales en Cajamarca, no solamente en Cajamarca, sino en todo el país? Sí, justamente el Frente Amplio ya en la legislatura pasada presentó un proyecto de ley que fue aprobado, ya es una ley en realidad, la ley de cabeceras de cuenca, que falta en realidad su reglamentación. A ver, la ley se aprobó y le dieron 30 días a la Autoridad Nacional del Agua para que delimite cuáles son cabeceras de cuenca, establezca la metodología y no cumplió. Entonces lo que vamos a insistir nosotros es con la reglamentación, porque eso aseguraría que casos como los de Conga no se vuelvan a repetir, que se protejan cabeceras de cuenca, bofedales, además de cara al cambio climático que estamos sufriendo. Lo segundo que nosotros queremos hacer ahí es ponerle nuevamente ojo y yo también estoy pensando en un proyecto de ley que tiene que ver con el tema de la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que acuérdate fue nuestra pelea en Conga, ¿no? O sea, en Conga se aprobó con un estudio de impacto ambiental totalmente deficiente. Después de Conga se abrió un proceso en el que dijeron que íbamos a entrar a un nuevo procedimiento de aprobación de estudios de impacto ambiental. Es verdad, se creó el SENACE, ¿no? Pero fíjate, en el tiempo se han ido modificando otra vez las leyes a favor de las empresas. Por ejemplo, ahora se ha aprobado dos normas que a mí me preocupan y que yo apuntaría a su derogación. Una es el tema de que los estudios de impacto ambiental ahora se pueden modificar con unos famosos ITS, se llaman, ¿no? Que son informes técnicos sustentatorios. O sea, la empresa puede presentar su estudio de impacto ambiental y luego presenta un pequeño informe y con eso va cambiando las condiciones del estudio de impacto ambiental. Con eso se ha logrado cambiar condiciones que luego perjudican a la población, ¿no? Por ejemplo, en el sur del país con ITS se ha ido cambiando. En lugar de construir mineroductos, se usan las carreteras de los campesinos, ¿no? Y eso les afecta a la gente. Pero habría una fuerte confrontación con el gobierno, ¿no? Sí, seguro que sí. ¿Por pero qué? toca Porque hacerla. mientras los sectores de independientes que se llaman, o de la derecha, exigen al presidente Vizcarra destrabar varios proyectos mineros, entre ellos Conga, el Frente Amplio le dice no. Le dice no y esa O sea, va a ser va a mantener siempre. esa confrontación. Pero, por supuesto, porque en el Congreso. A mí me parece que no es tanto una posición confrontacional, sino es una posición
que realmente obedece al respeto de derechos fundamentales, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que se priorice el interés de una empresa a transportar sus productos y no se esté pensando, por ejemplo, en la salud de la población, en que la población se ve perjudicada, ¿no? Entonces, esos mecanismos no pueden pasar así. O sea, son mecanismos utilizados para beneficiar a los grandes intereses y se sacrifica pues a las poblaciones. Eso uno. Lo otro que han aprobado ahora son las evaluaciones de impacto ambiental global. Es decir, que a la vez que te aprueban tu estudio de impacto ambiental, te dan hasta 17 autorizaciones de uso de agua, de explotación de agua subterránea, etcétera. ¿Cómo puede ser eso automáticamente? Lo que se tiene que hacer es, por cada una de esas licencias que quiere sacar, por ejemplo, las empresas tienen que presentar nuevos estudios. Eso no es posición confrontacional, sino son posiciones que básicamente están en función a proteger los derechos de la población. Y eso siempre hemos hecho y vamos a seguir peleando en el Congreso, ¿no? Perfecto. ¿Por qué votar por Mirta Vázquez? Porque creo que soy una persona que tiene la experiencia suficiente, he caminado casi 20 años al lado de las comunidades, al lado de la gente que realmente está sufriendo los impactos de una política neoliberal, de mercado muy fuerte, y que creo que puedo hacer los cambios necesarios. Yo creo que voy al Congreso porque creo que puedo proponer cambios necesarios, ¿no? Perfecto. Doctora, gracias por estar en Cutervo, gracias por estar en nuestro set. Un pequeño cherry que marcar este 26 de enero. Sí, decirle a la población de Cutervo, decirle a la población en general de Cajamarca, esta es nuestra oportunidad de cambiar los destinos del país. Votemos por personas que realmente tienen una trayectoria de lucha y de protección de los intereses de las grandes mayorías. No nos dejemos llevar por las grandes propagandas, castiguemos a los partidos políticos involucrados con la corrupción, votemos por los partidos que se han mantenido coherentes en la lucha contra estos mecanismos que perjudican al país. Entonces, este 26 de enero yo los invito a votar por el Frente Amplio, los invito a votar por el número 2, ese es mi número. En realidad, informémonos, preguntemos quién es la persona que está queriendo representarnos, y entonces por la trayectoria, esa es nuestra mejor propaganda. El 26, el Frente Amplio, la Flor y el número 2. Gracias, doctora. Muchas Muy amable. Gracias Gracias por muy visitarnos. amable.